Hola a todos, en este episodio estuvimos hablando sobre neurofeedback con la doctora Jefferly Amaya. Estuvimos hablando sobre las bondades del neurofeedback en bienestar laboral, así que no se pierdan este episodio, todos conectados en Somos Bienestar Laboral Podcast en Spotify. Hola, soy Julián Ramírez y junto a mi amigo productor Víctor Correa les damos la bienvenida a la tercera temporada de Somos Bienestar Laboral Podcast, un espacio para hablar de lo que realmente importa, la seguridad y el cuidado en el trabajo. Porque crear un ambiente donde todos nos sintamos bien transforma nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Somos Bienestar Laboral. Se acerca el fin de nuestra tercera temporada y el día de hoy vamos con un capítulo especial y vamos a hablar del neurofeedback para el bienestar. Esta temporada hemos hecho un recorrido por todo el bienestar organizacional, todas estas medidas que podemos contemplar en la organización para buscar el bienestar. Y me complace hoy estar en este capítulo con una amiga, colega, y vamos a hablar con la doctora Jefferly Amaya. Jefferly, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti. Estoy muy contento porque estés en este episodio de este proyecto podcast Somos Bienestar Laboral. Mi primera pregunta es, ¿quién es Jefferly Amaya? Bueno, Jefferly Amaya es una mujer sensible, es una mujer amigable, es una mujer de risa ruidosa, de profesión médica. Soy experta en neurofeedback, biofeedback, mapeo cerebral. Inicié mis estudios en el 2023 con expertos en el tema, con una academia llamada Sana Salud. Luego empecé mis estudios en medicina funcional. Eso hace que le diera pues, a mi profesión un enfoque muy holístico, un enfoque muy integral y pues a eso me dedico ahora. Qué bueno, veo que eres una colega que se ha ido por una rama de la medicina que es bastante distinta, que propones algo diferente. Y yo quisiera preguntarte por qué te fuiste a estudiar neurofeedback, qué te llevó a eso, y también que nos vayas contando de qué se trata el neurofeedback para el bienestar. Vale. Estudiar neurofeedback empezó más o menos en el 2022 con un proceso personal que tuve en ese momento. Conocí neurofeedback siendo paciente. Fui paciente de neurofeedback en el 2022 finalizando, casi en el 2023. Después de que hice la terapia con neurofeedback, tuve más o menos una mejoría del 80% después de la primera sesión y dije, eso hay que replicarlo, eso hay que estudiarlo, eso hay que mostrárselo a la gente. Siempre he tenido pues como la sensación de que a los pacientes hay que brindarle más allá de un medicamento que le quite un síntoma. De hecho, pues eso hizo que me fuera o me saliera de la medicina tradicional y que quisiera darle pues como este enfoque holístico a lo que hago. Es como la terapia alternativa. Alternativa, sí. Buscar y darle otro enfoque al dolor y a la enfermedad. Exacto. Que no solo van a lo tradicional. Exacto. Pues a lo que Igual es que no no es pues como que te dijera que no practico la medicina tradicional, pues porque soy médica general. Sí, claro. Entonces, pues esa es como la vida de uno, pero sí le quise dar un enfoque distinto, mejorías distintas a los pacientes, tratamientos integrales, ir a la raíz del problema, buscarle por qué es que presenta lo que presenta, sin decirle como, sí, tienes ansiedad, tómate esto. Me quise salir como de ese molde y pues eso es lo que, la idea de hacerlo así, junto, integral en este momento. Cuando tú hablas de medicina funcional, porque hemos visto que pues en nuestro medio ya se habla que es la funcional y yo veo que es lo más parecido a mirar el cuerpo desde la fisiología. ¿Qué te llevó a estudiar medicina funcional? ¿Dónde hiciste ese entrenamiento también? Bueno, medicina funcional la conocí porque, pues a raíz de que tenía muchos síntomas que no sabía cómo explicarlos, pero uno de ellos era el cansancio, busqué a una médica funcional que me recomendaron. Estoy con ella hace más o menos 7 años Sí. y fue la que me animó.
la que me animó a conocerla, a estudiarla. Pues he aprendido mucho con ella porque finalmente es un tema que todos los días tiene cosas distintas. Lo hice con el AFM y con la Universidad de AFIT ahorita en noviembre del año pasado y pues la idea es seguirlo profundizando más. Bueno, veo que vas proyectada con todo este tema de la medicina funcional, neurofeedback. Vámonos ya a preguntarte qué es el neurofeedback. ¿Cierto? Bueno, neurofeedback es una terapia que sirve como para resetearte la mente. Es una terapia en la que regulamos las ondas cerebrales. Es como si lleváramos el cerebro al gimnasio. Ahí entrenamos las ondas cerebrales, o sea, no entrenamos músculos, sino entrenamos ondas cerebrales. Y a raíz de ese entrenamiento, entonces disminuimos las frecuencias de las ondas que generalmente se alteran por patologías que son las que están dirigidas pues, a la que la terapia está dirigida: depresión, ansiedad, migraña, insomnio, dolores crónicos, trastornos de déficit de atención, trastornos obsesivos compulsivos. Tiene finalidades ginecológicas como disminuir el dolor de endometriosis y dismenorreas. Tiene finalidades estéticas como los tratamientos de el trastorno dismórfico. Entonces, todas esas patologías finalmente te desregulan las ondas cerebrales. Lo que hacemos con neurofeedback es llevarlas a la normalidad. Al hacer que las llevemos a la normalidad, muy probablemente los síntomas o se desaparezcan o disminuyan en un porcentaje considerable después de la terapia. Muy bien, entonces entiendo yo que es, primero haces como un análisis de cómo están y luego mirar cómo cuadrar esas ondas, Sí, ¿cierto? entonces te voy a explicar un poquito de la terapia. Muy bien. Entonces, para hacer neurofeedback necesitamos primero hacer un mapeo cerebral. Este mapeo cerebral lo hacemos con este equipo llamado MITSAR. Es un equipo de 19 canales. Los 19 canales me permiten a mí visualizar 19 puntos cerebrales localizados en los lóbulos diversos del cerebro, y lo que me muestra es la alteración de las ondas cerebrales. Okay. Entonces, yo sé en tiempo real tu lugar anatómico que está alterado y tu onda cerebral que está alterada. Esas ondas cerebrales y esos lugares anatómicos pues tienen funciones. Sí. Cuando están alteradas, las funciones cerebrales se alteran. Entonces, por ejemplo, yo tengo, es decir, hago un estudio y digo, tienes ondas beta altas. Entonces yo podría decirte, sí, mira, tienes problemas de ansiedad, tienes insomnio, muy probablemente estás durmiendo mal, te mantienes cansado, y generalmente funciona así. Las personas dicen como, sí, doctora, eso es lo que tengo, porque el cerebro no me miente. Entonces, ya después de que yo sepa que la alteración del cerebro es qué punto, ¿cierto? Entonces hago un protocolo de neurofeedback en las regiones anatómicas que miré que estaban alteradas, en las ondas que están alteradas, y ya entro a trabajar con este equipo, que es el equipo de neurofeedback, que es un Procom 8, acaba conectado a la respiración, a la frecuencia cardíaca, a la sudoración, a la temperatura, y pues el cablecito que va directamente al cerebro. Cabe aclarar que son electrodos. Estos electrodos no producen dolor, no producen electricidad, solamente me conectan y me reproducen las ondas cerebrales en tiempo real en el equipo, no más. Lo que hace el equipo, el software como tal, es trabajar el cerebro, el entrenamiento cerebral por medio de sonidos, por medio de pantallas visuales que le generan al cerebro retroalimentación para que él sepa en qué ondas o frecuencias tiene que ir de forma normal. Muy bien. ¿Y esto de dónde salió? ¿Cuál es la historia del neurofeedback? Bueno, ¿Qué es esa nos tenemos que volver un poquito en el tiempo. Sí. Resulta que el tema de neurofeedback empieza en los años 60, más específicamente en 1968, con un señor que se llama Barry Sterman.
el señor es un científico, trabajaba en la UCLA en California y hizo experimentos con gatos. Lo que hacía era entrenar el cerebro de los gatos a una frecuencia que es SMR, que es el ritmo específico cerebral, pues tratando de buscar como ese punto de equilibrio cerebral. Y después de hacer sus estudios encontró que los gatos estaban mucho más tranquilos y mucho más resistentes. Pero resulta que en ese momento la NASA tenía un problema. Y era que los astronautas de la misión de Apolo estaban presentando convulsiones y estaban presentando alucinaciones con el hecho de estar en contacto con el combustible de los cohetes. Entonces le pidieron al señor Barry, pues como su opinión. Sálvame de esta, tenemos un problema. Sí, porque entonces, ¿cómo los mando alucinados para el espacio? Entonces él dijo, bueno, si funcionó en los gatos, muy probablemente funcione en los humanos. Y efectivamente se dieron cuenta que los astronautas en ese momento, pues como el equipo Apolo, todos funcionando súper bien, tenían más resistencia al ambiente tóxico y tenían pues como una respuesta del cuerpo más calmada cuando salían al espacio. Entonces de ahí empieza los estudios, las investigaciones de, bueno, cómo funciona para las patologías que estamos viendo, pues que funciona, ¿cierto? En ese momento entró la asistente del doctor Barry, pues como al escenario, resulta que ella tenía epilepsia severa y dijo, voy a hacerme el entrenamiento. Igual que a los gatos, igual que a los astronautas, puede que a mí me funcione. Y resulta que después de ciertas sesiones, ella dejó de presentar convulsiones. Entonces ahí entra la doctora Margaret Ayers. Ella es la que se encargó de generar la tecnología para poderla llevar a la práctica médica. Hizo estudios con pacientes en coma, con resultados de poderlos despertar, de poderlos pues devolver pues como a su vida, digamos que normal. También lo hizo con personas con TDAH, lo hizo con personas con ansiedad y eso es lo que hacemos ahora. Pues desde 1960 en adelante el tema se ha venido pues como dando. No es un tema muy conocido, sobre todo por la parte médica no es muy conocido, es un tema que apenas ha venido como cogiendo fuerza y pues la idea es que la gente lo pueda conocer y lo pueda pues como acceder a la terapia. Ok, ¿y viene de dónde? O sea, ¿de dónde vienen los formadores de neurofeedback? Es Estados Unidos. Estados Sí, Unidos es Estados Unidos. Ok, y acá en Medellín, ¿qué experiencia has tenido? Bueno, acá en Colombia pues hay varios expertos en el tema. De hecho, con ellos fue como con quien hice pues como empecé como los estudios. Bogotá es pues como el centro de la Academia de Neurofeedback, que se llama Sana Salud. Y pues está en todo el mundo. En realidad está en todo el mundo. Singapur tiene en ese momento un centro bastante reconocido que se dedica a eso. Entonces sí, pues Colombia no es un lugar que tenga muchos centros pero por ejemplo en Medellín serían 2, 3 más o menos que se dediquen al tema. Esto es completamente novedoso porque estamos realmente aprendiendo. Sí. Pues porque te conozco y me has contado y sé de tu formación, pero finalmente cuando empezamos a proyectar toda tu terapia, porque no es solo neurofeedback, sino que son otros componentes, quiero que me expliques muy bien pues, qué se hace, ¿cierto? ¿Qué objetivo tiene cada uno? Okay. Ya me explicaste, pues ya nos explicaste muy bien qué dispositivos utilizas, pero qué se puede lograr con todo lo que me habías contado, pues que es el mapeo y otros servicios más que se pueden... El otro servicio que entra dentro de las terapias es biofeedback. El biofeedback es, al igual que la terapia de neuro, es una terapia reguladora
pero en ella entra a regular frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sudoración y temperatura, que son generalmente como las variables que se alteran por patologías como ansiedad, depresión o por emociones, o también por estrés, pues estrés crónico. Cuando tú tienes o estás enfrentado a una situación que te genera estrés, pues tu cuerpo reacciona a esa emoción o a ese estímulo. Entonces lo que hace biofeedback es que cuando tú te enfrentes a eso, el cuerpo reaccione de forma calmada. O sea, que no se te salga, pues que tengas una taquicardia severa, que no tengas excesiva sudoración, que no se te dispare la temperatura. Entonces, lo que hacemos en el entrenamiento, porque yo, por ejemplo, hago el entrenamiento junto, neurofeedback y biofeedback. Entonces, cuando yo te voy a hacer a ti neurofeedback, te conecto a todo, a respiración, a temperatura, a frecuencia cardíaca y todo lo entrenamos pues, en el proceso. Entonces esa es como la idea de que tú tengas una vida en calma, que sepas que le estás enseñando a tu cerebro a estar en calma y eso pues hace parte de las tres cosas que se deben hacer juntas, porque sin el mapeo cerebral yo no podría hacer neurofeedback, del mapeo sale el protocolo y ya de ahí sé que tengo que trabajar. O sea, no trabajamos el cerebro al azar. El mapeo es Es, conocerte. sí. O sea, Yo sé tu cerebro qué tiene, cómo está tu cómo cerebro. está en tiempo real y ya qué es lo que tengo que trabajar. Y esto viene ligado a una entrevista clínica. Sí, hacemos historia Conociste el clínica, sí, paciente, sabes cuáles son sus sus síntomas o lo que lo síntomas. aqueja en ese momento. Traes el mapeo a colación, Ajá, su relación con los síntomas y de ahí ya se hace la propuesta exacto. Del protocolo de de neurofeedback. cuántas De ahí terapias me va a salen requerir, todo esto. cuántas sesiones necesita, requiere, porque como puedes tener 5 puntos alterados en el cerebro, como puedes tener 20, 19, 18, o todos los lóbulos estar supremamente alterados. Y como hay que entrenarlo de forma constante, entonces la idea es hacer las terapias, las sesiones de forma repetitiva para que el cerebro entienda que tú le estás dando una directriz. Mira, es por acá. Necesito que estés más calmado, necesito que me bajes esta onda. El cerebro va entendiendo esa información con el tiempo. Muy bien. Y todo esto coincide con muchos estudios que ahora se han publicado ya sobre realmente el cerebro y su Sí. comportamiento. Ahorita mencionaste una palabra que para mí es bastante interesante a estas alturas de la vida y es la fatiga. Todas las personas están fatigadas. Ujú. eh, y pues recuerdo un libro que hemos estado trabajando acá en el podcast que es La Sociedad del Cansancio de Chulhan, que tenemos personas frustradas, personas que tienen una exigencia sobre su rendimiento, tengo que rendir, rendir, personas que han normalizado tomarse un energizante en la mañana para poder llevar su jornada. Ya es normal ver personas tomar Vive 100, Red Bull en la mañana y completamente normal y tomárselo como si Como estuvieran agua. tomando agua. Ujú. Y hemos normalizado eso porque tenemos que rendir, tenemos que dar unos Cumplir. resultados que muchas veces son una cosa Absurda. inaudita. Sí, pues uno dice, ¿y ese rendimiento quién te lo está pidiendo, cierto? Eh, Cuando nosotros vamos pensando en estas enfermedades de la esfera mental que traes aquí a colación, ansiedad, depresión, pero también hablamos con una patología que está ligado a un sitio de trabajo enfermo, porque ya está dicho y para mí está dicho y lo hemos explicado que el síndrome de burnout es el resultado de trabajar en un lugar que es enfermo, ¿cierto? Si el lugar es enfermo, pues las personas se van a enfermar, ¿cierto? Ujú. No tenemos casos aislados de burnout, que es la persona es enferma y su sitio pues es un espectáculo para trabajar. Entonces Exacto. va cuadrando mucho con temas que hemos trabajado, el tema de la cultura organizacional, porque también hemos hablado de acciones de bienestar y hemos concluido que acciones aisladas de bienestar no sirven cuando no hago cambios en la cultura organizacional. Y todo eso lo estoy trayendo a colación porque la gente se preguntará, pues, ¿qué tiene que ver el neurofeedback con el bienestar? ¿Qué estrategia le puedo proponer yo a una organización para ver el neurofeedback como una herramienta también a la solución de todo lo que está ocurriendo en esa organización? Entonces,
agotamiento, fatiga, estamos exigiendo productividad a los Al trabajadores máximo. con cerebros que están Muy cansados. fatigados y ya vos estás diciendo, es que si yo hago un mapeo, yo sé cómo está ese cerebro. No solo veo caras, porque pues yo veo caras y la persona puede decir, tengo la mejor actitud y pasársela siendo un presentista y Ajá. pasándosela siendo una persona que realmente no se siente bien en su sitio de trabajo, pero le toca poner buena cara y buena actitud, porque sí, ¿cierto? Entonces digamos que es una herramienta que le voy viendo como mucho poder en esto del bienestar y quisiera que empezáramos a tocar ese tema de por qué el neurofeedback sirve para el bienestar, qué has podido ver y qué sabes tú sobre este tema. Bueno, ahorita mencionaste el síndrome de burnout. Em, no es solo, en el síndrome no es solo tener un cerebro cansado, ¿cierto? Hemos visto que el cerebro que pasa por este tipo de fatiga es un cerebro que tiene predominio de ondas beta altas. Okay. Esas ondas beta altas van a una frecuencia de 22 a 40 Hz aproximadamente, es decir, que tus ondas están voladas, o sea, Rápido y Furioso no tiene nada que ver con ese cerebro. Entonces es un cerebro que está en hiperalerta todo el tiempo, que muy probablemente no le sirva ninguna intención del cerebro para descansar. El cerebro, pues tú te acuestas, pero el cerebro está en hiperalerta todo el tiempo. Esas ondas alfa, las tetas y las deltas, que son las que aparecen en el sueño, no aparecen en ese tipo de registro, pues como en el mapeo. Sí. Entonces solamente hay betas, betas altas, betas normales, betas por todas partes. Entonces lo que hacemos en este tipo de pacientes o en este tipo de personas con neurofeedback es disminuirle a beta alta la frecuencia, llevar a ese cerebro a que no presente betas altas, porque los cerebros no deberían tener betas altas, que deberían pues como tener su estado basal normal, regular, sin betas altas. Entonces lo que hacemos o la propuesta de neurofeedback es disminuir la frecuencia. Si yo entreno el cerebro para que sepa que no puede andar con betas altas de ninguna manera, que más fácil ande en reposo y que cuando se vaya a dormir aparezca alfa, aparezca delta, aparezca teta, entonces ya él sabe que es momento de apagarse. Eso es como lo que hacemos para este tipo O de sea que, patologías con neurofeedback. o sea que es como un cerebro que no sabe apagarse. O sea, tiene la señal para estar hiperalerta Todo todo el el tiempo. tiempo. Y todo eso tiene relación con el tema del el cortisol, Sí, que es fisiológicamente, pues cuando vamos llegando al final de la tarde, pues los niveles de cortisol deben de ir cayendo, se empiezan a liberar la melatonina, le empieza a para decir que al puedas cuerpo, dormir. váyase preparando porque usted Hay que descansar. va a dormir, Ujú. necesita ese cerebro apagarse para que haga su proceso de recuperación. Y pues todos los estudios que han salido ahora dicen un cerebro que no se apaga es un cerebro que empieza a perder masa cerebral, que luego te va a pasar factura con otros problemas. Y Entonces, eso lo vemos en pacientes muy jóvenes, pues porque no, uno diría como, bueno, es que ya te gastaste el cerebro en 70 80 años, entonces uno dice como, no, pues claro, está cansado, no. O sea, no, no tiene nada que ver con edad, no tiene nada que ver con lo que haces, tu cerebro debería trabajar de forma adecuada siempre, independientemente de la edad que tengas, de forma regulada. ¿Cierto? Que fue lo que hicieron con los gatos en sus experimentos. De hecho, ese SMR, que es así como lo conocemos, es la onda que premiamos para que el cerebro sepa que hay que trabajar es ahí, que hay que fluir en esa frecuencia. bueno, y de hecho creo que también entra acá en este espacio, pues que vos elegís finalmente que te va a estimular, ¿cierto? Porque estamos, digamos, vuelvo y lo digo, Hiperestimulados. vuelvo y lo digo, hiperestimulados, que llega información, ya los estudios dicen, hombre, es que el cerebro ya no tiene tiempo de Descansa. procesar tanto estímulo que está llegando, que finalmente, bueno, yo eso lo decía en una conferencia que tuve la semana pasada, y es que llegas a un momento en que decís, este año como se pasó de rápido, entonces dices, Este no, año no lo sentí. no lo sentí, pero el tiempo sigue siendo el mismo, pero resulta que lo que pasó es que pasaste
tan estimulado que todos los estímulos se te hicieron tan superficiales y el cerebro no tuvo tiempo de hacer fijación de, digamos, hechos que sean Total. profundos y significativos. Y hacían la comparación que lo que pasaba antes era que un año duraba tanto, pero porque no estábamos tan estimulados. Cambio aquí resulta, y yo lo digo, o sea, usted tiene la ventana al mundo en su bolsillo, usted saca su smartphone y usted se conecta de aquí al otro lado, le llegan Ajá. las noticias. De todas partes. Entonces también viene siendo elección, también es elección de que tú ¿Qué quieres quieres consumir? consumir, Ajá. ¿cierto? Porque finalmente ese cerebro que sí se ha tenido que transformar para toda esta estimulación, la multitarea, por ejemplo, que ya los estudios dicen que el cerebro no está preparado para hacer múltiples tareas, que eso realmente fue un invento para que llegáramos a lo que estamos hoy, que somos seres frustrados por no tener alto rendimiento, ni cumplir esas autoexigencias, ni también todos los estímulos que vemos en redes de lo que hay que lograr, de lo que hay que ser, de lo que hay que tener. Y si yo no tengo eso, también llegan estos problemas de la esfera mental y es la ansiedad por conseguir, pero también la tristeza que me llega por no Por no lograr y lograrlo. muchas veces se ve en los trabajadores en la organización, que es personas que van y están presentes pero no disfrutan lo que hacen, ¿cierto? Y hay una historia, pues creo que a todos nos ha pasado, que lo hablamos de que pues queremos renunciar a lo que hacemos, porque creo que eso también es muy importante. Todo esto para venir a decir que el cerebro a hoy presenta cambios que son importantes y que lo que nos estás ofreciendo, como conocer cómo se comporta, conocer estas ondas, pues lleva a que nos detengamos y podamos hacer este tipo de consultas y decir, mira que hay otras opciones posibles Para para, sentirse bien. para sentirse bien. Mencionaste dos cosas súper importantes en lo que acabas de decir. Una es la multitarea. La multitarea se ha visto que disminuye la productividad en un 40%. O sea, si yo no tengo un cerebro enfocado en lo que estoy haciendo, cero productividad voy a tener. O sea, se me disminuye la productividad un montón. Entonces, termino haciendo mucho, pero no termino haciendo nada. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en ese caso con neurofeedback es darle enfoque, es hacerle entrenamiento a la corteza prefrontal para que se enfoque, para que tenga más claridad mental y para que tenga, pues, como la productividad necesaria en la tarea que estás haciendo. No significa que no vayas a poder hacer dos cosas al mismo tiempo, pero significa que lo que hagas está súper bien enfocado independientemente de si son dos, tres cosas, De ¿cierto? acuerdo. Eso es una cosa. Y lo otro, ay, se me olvidó qué era lo otro que ibas a decir. No, lo otro es el tema de la depresión y la ansiedad. Ah, sí, El tema de la depresión y la ansiedad, pues en este momento son las patologías de la esfera mental que más ausentismo laboral presentan, sí, ¿cierto? claro. Entonces, lo que hacemos con neurofeedback en ese caso es identificar el problema. Es decir, nosotros podemos o se puede identificar desde el mapeo cerebral que tú estás o predispuesto a, porque prevenimos, o sea, lo hacemos como tarea preventiva. El mapeo me puede decir, mira, vos en algún momento vas a presentar síntomas depresivos, síntomas ansiosos, si no es que ya los estás teniendo ahora. Entonces, neurofeedback como una herramienta preventiva es maravillosa. Sobre todo, pues como, no solamente en la esfera laboral, pero la esfera laboral es lo que nos mueve, ¿cierto? Entonces, si pudiéramos trabajar contentos, Sí, sería más divertido, sí, pues claro. porque nos hace más productivos, nos hace menos incapacitados, entonces esa es como la idea que tiene también neurofeedback por ese lado. Todo eso es un ideal que yo digo que va en armonía, ¿cierto? Que siempre en lo que yo digo es vos no podés sacar el trabajo de la vida, porque es que, Hay que pues, trabajar, sí, hay que trabajar, ¿cierto? Hay que producir. producir para que vos vivas bien, puedas satisfacer las necesidades que tienes, pero también vuelve y juega, y ya que hablamos de ansiedad, de depresión y algo que pasa en el contexto organizacional, que es el burnout, es decir, que ninguna cosa simula la otra, ¿cierto? O sea, hay criterios muy claros para decir que es un burnout, que era como yo te lo decía cuando preparamos el capítulo, es
Una persona que pasa por burnout puede salir a descansar un sábado, un domingo, estar en su casa, estar en su ambiente tranquilo y no va a descansar porque está pensando en que va a volver a ese sitio que es enfermo, a ese sitio que lo hace Que lo altera. sufrir, que le genera pánico, que luego empieza a cumplir ciertos criterios y es como que al final cuando se ven ya todas las alteraciones, estás lo suficientemente despersonalizado para decir, ya no me importa, ¿cierto? Que pasa lo que tenga que Sí, pasar. ya la millita extra y todo eso que nos hemos inventado socialmente, que me puse la camiseta por la Ajá. empresa, que yo soy el que doy la milla extra y siempre la voy a seguir dando, eso ya no existe porque ya hay Ya no. reactividad frente a un ambiente que me está enfermando, frente a un liderazgo tóxico, pero también está esa ansiedad y también está esa depresión de la vida. Entonces yo Asociado. digo, será depresión en el trabajo, será ansiedad en el trabajo, la ansiedad de la vida. Entonces digamos que son líneas muy sensibles cuando a uno como médico laboral le toca hacer una calificación y decir, ve, qué es lo que está pasando. Pues si Sí. vos tenés problemas en tu casa, pero si tenés problemas en el trabajo, entonces ansiedad y depresión de la vida, burnout del trabajo, digamos que es muy difícil saberlo, pero también para mí es muy promisorio esto que nos estás hablando y esto que traes porque hay posibilidades, ¿cierto? Y uno dice, es mejor ser parte de la solución y no ser parte Del problema. del problema. Ahí entra, perdón que te interrumpa, ahí entra el punto de no solamente pensar que el problema es del trabajador, ¿cierto? O sea, del equipo de trabajo. Totalmente de Ahí acuerdo. entra el tema de, ¿y el líder qué? O sea, porque si yo tengo un líder desregulado emocionalmente, el equipo no va a trabajar de forma adecuada. Sí. Entonces también es la parte de, ¿y el líder cómo duerme? Y el Ujú, líder cómo regula sus emociones. ujú. Y el líder está en hiperalerta todo el tiempo. Entonces también entra en esa parte laboral, entra el enfoque que se le puede dar a neurofeedback a la parte del liderazgo. De el líder que está contento, claro, está estresado además, pero está contento trabajando. Y lo otro es a los líderes, pues el cerebro que está cansado comete errores muy costosos. Entonces, mantener un cerebro del líder, por ejemplo, estable, trabajando ASMR todo el tiempo, evita costos innecesarios, aumenta además la productividad y disminuye los ausentismos tanto en él como en el equipo, porque son cerebros que trabajan full. O sea, es como, es que suena como, incluso suena como a que pareciera que no fuera verdad, pues porque que es en el mundo mágico, Sí, que, pero sí funciona así, o sea, funciona de esta forma de, si vos estás cansado, pero estás cansado y podés descansar, porque es inevitable no cansarse haciendo la tarea, pero si tu cerebro puede descansar de forma adecuada, si al otro día no se levanta pensando, ay, todo lo que dormí, pero no descansé, o dormí, no descansé, que generalmente esa es como la frase clave de la fatiga y el cansancio, hacer posible que neurofeedback te haga la tarea de hacerte descansar y descansar, dormir y descansar es maravilloso. claro, porque igual ahí, pues dentro de lo que hablas, hay cosas tan importantes como decir y que es preocupante y que pues también lo he mencionado varias veces es quién es el equipo de soporte del líder, ¿cierto? Porque los líderes de las organizaciones están cargados de responsabilidades, dentro de eso revisando temas de la conferencia que te cuento, líderes que dentro de sus indicadores, dentro de sus KPI están la salud de su equipo. Entonces usted es responsable de la salud de su equipo. Pero también hemos aprendido en toda la temporada de ese podcast que el líder es ejemplo. Entonces uno dice, ¿cuál es el soporte? ¿Quién es el equipo de apoyo de ese líder? Porque la alta gerencia llega y dice, no, usted es nombrado líder y usted es el responsable. De todo. ¿Qué pasa con su equipo? Pero sí, hay cosas que faltan ahí, por ejemplo, persona de confianza, entonces derecho a la desconexión no existe, te hablo a la hora que sea, te mando un correo a la hora que sea, Ujú. no hay un ritual de fin de jornada. Entonces, yo revisaba algo y es decir, el bienestar
Y el clima se mide en qué se siente cuando usted al final de la tarde cierra su computador y cómo se siente usted. Cuando usted hace eso y hace el O, análisis de cómo se o está feliz porque va sintiendo, a descansar o agobiado porque tiene mucho que hacer, pero ya hay que apagar. sí, porque le falta un montón, pero en eso se traduce, es la sensación cómo se siente usted al final de su jornada, pero también cómo se siente usted al otro día cuando tiene que ir a su lugar de trabajo. Y lo que le genera, pues porque generalmente, igual es que creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento, es la sensación de levantarme y pensar qué pereza ir a ese lugar, De ¿cierto? acuerdo, sí. Y yo porque tengo que trabajar ahí y no trabajo en otra parte. O yo porque a veces la gente charlando dice, y yo porque no nací millonario, porque mi papá no es un petrolero, porque, bueno, Sí, cosas sí. que jocosamente se le ocurren a la gente pensando en esa frustración que genera tener que ir al lugar de trabajo que no te genera felicidad. Y yo creo que ahora estamos en una pues como en una etapa de la vida en la que generar conciencia del cuerpo, de la mente, del descanso, de la tranquilidad es súper importante, porque ya tuvimos suficiente de deme la milla extra, póngase la 10 y todo el tiempo en hiperactividad, en hiperalerta todo el tiempo. Claro, los cerebros están ahora desbordados por todas partes, pero hay una herramienta, ¿cierto? Hay una herramienta que te permite volver a la normalidad. ¿Qué pasa? Que uno generalmente no está consciente de estas cosas, porque si tú no haces un estudio cerebral, pues no vas a saber de lo que yo en este momento te estoy hablando. Pero qué bueno que la gente tenga como en este momento la posibilidad de conocerlo, está al alcance pues como de todos, pensaría yo. Entonces, qué bueno que podamos manejar la ansiedad, la depresión, el sueño de forma distinta y también saber que no hay que aguantarse un cansancio extremo, que no hay que vivir toda la vida con una migraña que no se te quita, o sea, sí hay soluciones a las cosas porque nos acostumbramos también, ah, no, es que es una patología crónica y para eso no hay solución, sí, sí hay que puede que no sea del 100% y yo a nadie le prometo curaciones, porque me parece muy arriesgado, además porque los cerebros de todos responden diferente a la terapia, pero por lo menos que alguien diga, listo, voy a hacerme esta terapia, claro, que ahí entra otra cosa, tú tienes que poner de tu parte con cosas, cambios de, pues, de hábitos, cambios en el sueño, hábitos en el sueño, porque no es una terapia milagrosa. Entonces la idea es, si tienes una herramienta, pero venga, de un poquito hay que colaborar, ¿cierto? Sí, claro, igual, mira, nada más esta mañana yo estaba revisando algo que me pareció muy curioso y es que la generación para la cual somos espejos, o sea, la que viene atrás de nosotros, es una generación que ha disminuido exponencialmente el consumo de licor, ¿sí? Entonces, Ujú. las industrias productoras de licor, tabaco, el entretenimiento, las discos, todas estas vainas han reportado pérdidas porque cuando van a hacer el estudio social de qué está pasando, la generación que viene detrás, que es la generación Z, ha priorizado el El bienestar. bienestar por encima de todo eso. Ujú. Entonces, no ganamos tan bien, pero lo poco que ganamos lo vamos a destinar para irnos de viaje, para irnos a desconexión, para hacer terapias, para Ujú. hacer deporte, Sí. porque ven este espejo en esta generación de los que vamos más adelante y dicen, No, yo "Jue no quiero ser madre, así. se están matando solos, Sí. ¿cierto? Porque consumen tabaco, licor, no ejercicio, Dormir no mal. dormir mal y está normalizado dormir Dormir mal. mal. Empieza algo que yo también digo, el diálogo intergeneracional, que es una tiradera. Entonces están los más viejitos que van a responder no sé ni me importa porque no les interesa saber de la tecnología, Ajá. ni les interesa Porque ya saber voy de de, salida, sí, ni entonces no les me interesa importa. comprar el balde para tomar la proteinita. Está esta generación que le encanta quemarse, de que se pone la camiseta por la empresa, de que hace la milla extra, pero están unos que vienen que dicen no No. queremos vivir así, ¿cierto? Y tal vez la generación que va mucho más adelante, o sea, la de los padres y abuelos dirán, pero tan débiles, ¿cierto? Tan débiles,
a nosotros nos tocaba como fuera, hacíamos lo que fuera, los levantamos a ustedes, conseguimos y tenemos estas casas. Ajá. Ahora el Ya reto nadie es, tiene ya nada. ahora es tan difícil hasta tener la casa propia, ya Ajá. es muy complicado, ya es, cada generación tiene algo que los va preocupando, pero yo digo que esa palabra bienestar sí cabe para todos, ¿cierto? Por todo lo que hemos hablado, por el capítulo anterior a este que hablamos de un tema que es la longevidad, que es la preparación para el Ujú. envejecimiento, que es conocer una cifra tan importante que ha quedado claro en ese capítulo y es que Colombia va rumbo a envejecer, ¿cierto? Que esa renovación generacional, nuevos nacimientos están cayendo, O porque ahorita sea, las prioridades de esa generación que viene detrás de nosotros es no hijos, a que los vamos a traer a este mundo como está, ajá. a este mundo lleno de incertidumbre, a este mundo a punto de entrar en una tercera guerra mundial, digamos, por todo ese estímulo, volver, digamos, a lo básico y hacer este tipo de terapias y como herramienta, me parece que sigue siendo muy promisorio. Y un tema que quiero que desarrollemos es qué propuestas entonces traemos desde el neurofeedback para el liderazgo, que lo hemos pensado que se puede hacer desde el entrenamiento para líderes, pero también con la terapia, pues con toda esa gama de terapias que tú tienes. Bueno, ahí entra como temas como importantes porque es como el resumen que estás haciendo de todo. La finalidad es dormir bien, descansar bien, que tu cerebro esté activo cuando tenga que estarlo y que se apague cuando tenga que estarlo. Esa es como la finalidad de. Y ahí entran todos, o sea, entra el equipo de trabajo, entra el líder, entra los dueños de las empresas, entra todo el mundo. O sea, todo el mundo en realidad se beneficia de hacer una terapia con neurofeedback. Porque finalmente el que toma las decisiones, el que tiene altas responsabilidades, pues hacer como la toma de decisiones también le genera al cerebro demasiado gasto de energía, Sí, es muy ¿cierto? complejo, es muy complejo. Entonces, qué bueno que él pueda decir, sí, yo las tomo, las decisiones súper bien, pero cuando me voy a dormir, desconectado total. Hasta el otro día que empieza la jornada y volvemos a retomar. ¿Dónde íbamos? ¿Cuál decisión era? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es la cosa? Listo. Entonces es como la idea de poder estar en el presente, estar despierto cuando tengo que estarlo y estar descansando cuando en realidad tengo que hacerlo. Eso es lo que permite hacer neurofeedback con el entrenamiento cerebral. Eso es como la finalidad, que vos puedas tener una vida súper tranquila en el día a día. O sea, porque yo no te estoy diciendo que no vas a tener problemas, que no vas a tener chicharrones en el trabajo, que no vas a tener problemas familiares, no. Pero Sí, que la terapia te permita enfrentarte a tu vida normal en calma. sí, claro, y cuando tú hablas de eso también, qué bueno hacer claridad porque también hemos satanizado la palabra estrés y la gente cuando escucha la palabra estrés, Ya uno se dice, estresa sí, claro, de ya está más. estresada en su definición, Ajá. pero uno dice, el estrés es tan necesario como para estar vivo, si no existiera el estrés, pues todos Sí. estaríamos muertos, ¿cierto? O sea, primer momento de estrés es cuando tú abres los ojos en la mañana, pones un pie en el piso, te vas a levantar, ya es Ajá. un estímulo que es completamente normal. ¿Qué Fisiológico. problemas? Claro, hay emociones que uno dice son estresores agudos, pero el problema del estrés es la cronificación, digamos, el estrés crónico, Ujú. el cuerpo y el cerebro se adaptan tanto a esa situación que lo vuelven normal. Entonces ahí llega el tema, niveles de cortisol alto, la hiperalerta que explicabas muy bien tú, y siempre vamos a ese ritmo, ¿cierto? Entonces, Ajá. cuando ese cuerpo viene a lo basal, ¿y qué es lo basal? Lo nuevo basal es ya estar aquí arriba y el cuerpo se acostumbra a eso. Entonces hemos normalizado personas con frecuencias cardíacas todo el tiempo Altas. altas, frecuencias respiratorias muy Ujú. altas, todo el tiempo hiperalertas, irritables, todo eso se ha tendido a normalizar porque pues ya Es vivimos así, normal. ¿cierto? Ajá. Quisiera que habláramos de un tema que tocaste y es eso del alto rendimiento, para qué sirve el neurofeedback y qué ejemplos hay utilizado en el alto rendimiento y más también a otro tema importante que tocas y es las decisiones. Cuando hay que tomar una decisión,
que va a hacer impacto en un montón de gente que tengo yo en la organización. ¿Qué ejemplos hay sobre alto rendimiento en el Bueno, neurofeedback? ese tipo de, pues como impactoso viene ya de hace mucho rato. De hecho, las personas que se dedican a neurofeedback lo hacen con enfoques deportivos. Casi todos son psicólogos del deporte. Y Cristiano Ronaldo utiliza neurofeedback. El equipo de Milán, el Real Madrid, Michael Phelps, Usain Bolt, o sea, personas súper reconocidas en el deporte como las estrellas mundiales de lo que hacen, utilizan neurofeedback. Y no solamente porque sea deportista, tú lo puedes utilizar de alto rendimiento en lo que hagas, porque vas a aumentar concentración, vas a aumentar memoria, vas a aumentar enfoque, que es finalmente lo que nos hace exitosos haciendo una tarea. Entonces eso es lo que hace neurofeedback al yo estar haciéndole entrenamiento a las partes cerebrales que me mejoran memoria, concentración, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, porque también entran ahí los otros pacientes, por ejemplo, de patologías neurodegenerativas. Entonces es como listo. Yo me enfoco, yo hago, no sé, supongamos que yo como médica soy, no sé, nadadora profesional. Entonces me sirve para las dos cosas. Para mi profesión, viendo pacientes, ya no estoy tan cansada, ya no tengo tanto sueño en el día, porque ya le enseñé a mi cerebro a que descansa cuando tiene que descansar. Y aparte de eso, es el enfoque de la tarea, entonces seré la mejor nadadora, porque yo lo enfoco para que respire, para que sepa cuándo tiene que respirar, cuándo tiene que concentrarse, cuándo es que el cerebro me recibe la información para el músculo, para que el músculo se mueva. Entonces es todo como una cadena beneficiosa para este tipo de tareas de alto rendimiento. Muy bien, hablemos de datos que son relevantes cuando hablamos de la utilidad del neurofeedback para la reducción de síntomas que se ha visto. Bueno, los estudios indican que, por ejemplo, pacientes con ansiedad, con neurofeedback disminuyen los síntomas en más del 30%. Más o menos eso es como el nivel. Con TDAH hablamos del 50%. Pues tenemos como la historia que te conté ahorita de la paciente con epilepsia. Si han tenido neurofeedback, pues casos de éxito de que el paciente no vuelve a presentar convulsiones. Y cuando tú haces una inversión, o bueno, sí, la persona, la empresa, la organización hace inversiones como pues en tecnología para establecer mejorías en la salud mental, por $1 que tú inviertas, tienes un retorno de la inversión en $4. Por cada $1 que inviertas, tienes $4 de retorno. Aparte porque tiene retorno económico, pero también tiene retorno en aumento de la productividad y tiene retorno en la disminución de incapacidades, que también esas incapacidades se traducen en dinero. Claro, la disminución del ausentismo. Ajá. Y mejoría en la productividad. Bueno, hablamos del alto rendimiento, deportes de élite, que es donde sí viene el estudio más amplio de utilización del neurofeedback. También nos dijiste datos de la NASA, que por ahí arrancó la historia. Ajá. Y pienso yo en las condiciones de estrés agudo de estas personas que también son trabajadores, los deportistas también sí son se dedican a eso, al deporte. Ajá. Y qué bien de esa manera de integrar el bienestar organizacional, el neurofeedback, pero también la gestión de los riesgos en el trabajo. O sea, me parece muy interesante y novedoso todo esto que nos traes hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa. Este episodio es patrocinado por la doctora Jefferly Amaya con su marca de neurofeedback. Pueden visitar sus redes. Gracias por apoyar el podcast Somos Bienestar Laboral.
regresamos, ya sabemos todas las bondades del neurofeedback y todas las terapias que nos ha contado la doctora Jefferly Amaya. Quisiera preguntarte dónde te podemos encontrar, dónde podemos acceder a tus servicios y a tu terapia. Bueno, el consultorio está ubicado en la Torre Metropolitan Salud. Es un sector muy central, está en el sector de San Diego por la 33. Mis redes sociales son dra.neurofeedback, ahí me encuentran en Instagram y el teléfono es 323-778-7044. Quisiera que nos hablaras de las bondades nuevamente finales de tu terapia, los usos para que la gente lo tenga muy claro, pueda asistir a tu terapia y también de que hablemos de este nuevo proyecto que viene entre Somos Bienestar Laboral y Neurofeedback para que está centrado especialmente en líderes. Bueno, el uso a grandes rasgos: depresión, ansiedad, migraña, insomnio, dolores crónicos, disfunción sexual, dolores generados por endometriosis o dismenorreas. También entran los trastornos dismórficos. ¿Se me escapa algo? No, migraña, insomnio, ya lo dije. Eso es como a grandes rasgos lo que entra. Y para la parte pues laboral, cansancio, fatiga, el insomnio también hace una parte, pues entra ahí como parte importante. La idea es que podamos trabajar con todas las personas de alto rendimiento que siguen este podcast, personas que tienen altas responsabilidades laborales para poderlos ayudar a tener equipos felices. Vamos a hacer un equipo de enfoque para líderes, personas que tienen responsabilidad de tomar decisiones, pero también un equipo de apoyo que sea de líderes, para que se sientan en un ambiente de confianza y también con toda la terapia y todo lo que nos has expuesto hoy. Pronto en nuestras redes vamos a tener información sobre este nuevo proyecto que vamos a empezar juntos. La idea es sacarlo adelante y también traducirlo en bienestar para todas las personas. Incluso no importa que sean líderes, todas las personas pueden acceder al servicio. Ir a tu consulta, que es algo beneficioso, que aprendo mucho hoy de todo lo que nos has traído. Y quisiera agradecerte por tu generosidad y haber venido a este espacio y también de nuevo por creer en el proyecto del podcast Somos Bienestar Laboral. No, a ti gracias por la invitación, por permitirme este espacio para que la gente conozca qué es neurofeedback, qué es mapeo cerebral, qué es biofeedback, qué es a lo que me dedico en este momento. Soy muy feliz de recibirlos en el consultorio, espero tenerlos ahí, ayudarles en lo que necesiten y pues seguimos trabajando. Ok, a todos muchas gracias por estar en este episodio del podcast Somos Bienestar Laboral. El podcast Somos Bienestar Laboral es un producto de Somos Bienestar Laboral Consultoría. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.